Esto le ocurrió a mi padre hace ya más de 8 años. Tenía una casa antes de la cual vivo ahora, y mi papá me contó que eran aproximadamente las 4 o las 5 de la mañana, y que se estaba arreglando para ir a trabajar. De pronto, escuchó que el perro se encontraba ladrando. Salió a ver de qué se trataba, y claramente escuchó a 2 gatos hablando, así como se tratase de 2 hombres. Nada de miau como lo hacen. Uno le estaba diciendo al otro: ¿qué estamos haciendo? ¿Vas a entrar? Según esa era la conversación que los gatos tenían. Mi papá lo recuerda perfectamente, y recuerda cómo se le puso la piel de gallina cuando vio a esos 2 gatos teniendo una conversación cualquiera. Cabe mencionar que dichos gatos tenían los ojos rojos, de un color muy intenso y brillante. Los gatos se percataron de que mi padre los estaba mirando y salieron corriendo del lugar. Asustado, entra a la casa. Había tenido una experiencia sumamente extraña y terrorífica, que hasta el día de hoy no tiene explicación alguna. Hace mucho tiempo yo era ayudante de un camión, y una vez una chica nos pidió ventón. Se subió y luego puso un sobre en el tablero. Como a las 6 cuadras, dijo que había olvidado algo y se bajó. Decidimos seguir nuestro camino, puesto que era la 1 de la madrugada, y ya que amaneció, vi el dichoso sobre, el cual tenía una dirección y el nombre de quien lo debía recibir. Al siguiente viaje que regresamos a cargar el combustible, fui a buscar la dirección y salió una señora ya mayor. Le dije que una muchacha había olvidado el sobre en el tablero de nuestro carro. La señora lo tomó y lo abrió, y luego me preguntó, mostrándome una vieja foto que estaba en la sala de su casa, que si no había sido esta chica. Inmediatamente la reconocí y le confirmé que había sido ella. Me quedé asombrado cuando la señora me reveló que ella tenía 12 años de haber muerto. Era imposible, o más bien, es imposible, le dije, puesto que la había visto apenas 5 días atrás. La señora tranquilamente me dice que no es la primera vez que ha pasado, que de vez en cuando alguien llega a la casa a dejarle algún sobre vacío, diciéndole que la chica se lo había dado o lo había olvidado. El Diablo, relato anónimo, adaptado por Eduardo Liñán. A mi padre, desde hace mucho tiempo, le sigue algo malo. Cosas terribles y siniestras lo rodean, siempre caminando tras sus pasos. No sé en qué punto del tiempo, o las razones por las que fue atormentado, durante mucho tiempo, por el mismo diablo. El recuerdo más vago de su maldición empieza hace 30 años. En esas épocas, mi padre vivía en Ébano, junto con mi madre y mi abuela. Una noche mi abuela lo esperaba para cenar, y notó algo raro en él. Venía con un rostro desencajado y la mirada perdida. Entró a la casa, y tras de sí, vio una siniestra aparición. Un enorme perro negro seguía sus pasos. El perro se sentó, y luego se echó sobre sus patas a observar lo que hacía mi padre. Mi abuela, espantada, intentó correr al animal, pero él gruñía de una forma horrible, por lo que optó cerrar la puerta y no dejar que entrara. Mi padre se llenó de una extraña ira, y al estar enfrente de su cama, con un brazo la gira y se tira sobre ella, doliéndose de algo y hablando raro, con los ojos completamente en blanco. Mi abuela rápidamente corrió por agua bendita que guardaba en un cajón, y comenzó a frotarlo en la nuca. Mientras hacía esto, hacía unas oraciones y eventualmente comenzó a calmarse, hasta quedarse dormido. Al día siguiente despertó cansado y arrastrando los pies. Se sentó en la mesa para almorzar. Mi abuela le preguntó si recordaba algo del día anterior, o lo que había hecho. Él, sin dudar, le respondió que andaba en la labor,
allá en el monte, y que de pronto su vista se le nubló, que perdió la conciencia por completo, y cuando la recobró, estaba en su cama y con un dolor de cabeza intenso. A partir de ese momento mi papá sería atormentado por sueños horribles, en donde se veía a sí mismo perseguido por un demonio, mismo que lo atormentaba. El daño que le hacía en los sueños lo resentía en todo su cuerpo, porque amanecía dolorido y a veces con moretones bastante severos. A raíz de eso, mi padre enfermó de sus pulmones y empezó a retener líquidos. Se puso bastante grave, tanto que lo tuve que traer a vivir a mi casa. Durante su recuperación, él decía que soñaba que el diablo venía y lo atormentaba, que le propinaba patadas en su pecho, que se le subía a él, y le retorcía sus sucias pezuñas en su humanidad. Mi papá en sus delirios despertaba viendo alrededor, y decía que dos pequeños emisarios de Satanás lo vigilaban, que eran seres demoníacos muy pequeños, que merodeaban afuera de las ventanas, o se asomaban por debajo de la puerta. Él se quejaba y gritaba del dolor y del miedo por esas visiones. Yo, desesperada, intenté ayudarle de una manera poco habitual, y creyéndole lo que decía, hice que bebiera agua bendita, para calmar su dolor mientras dormía. Conseguí palmas benditas e hice varias cruces con ellas. Las distribuí en las puertas y ventanas de la casa, y comencé a orar con toda la fe que me era posible tener. Le coloqué un escapulario en su pecho, y los rezos duraron algún tiempo, hasta que por fin se recuperó. No sé si mi fe y mis oraciones ayudaron a que él sanara, pero lo que sí me aseguró es que ya no ha vuelto a tener visitas o visiones. Doy gracias a Dios por eso. Historia enviada por Óscar Salazar. Esta historia me la contó mi madre. Ella trabajaba en un hospital. Ahí tenía una gran amiga, quien era la cocinera de dicho lugar, y misma que le contó la siguiente historia. La hija de esta señora era policía, y hasta hace poco la había bautizado, siendo ya una adulta. El hecho por qué la bautizó ya adulta tiene un origen en la siguiente historia. Resulta ser que se estaba construyendo un fraccionamiento residencial en las afueras de la ciudad de Colima. El velador escuchaba ruidos entre las casas que estaban en construcción, algunos leves y otros más fuertes, como si por ejemplo aventaran piedras o quebraran vidrios. Él echaba sus rondas nocturnas, pero nunca logró encontrar a nadie. Una noche fue demasiado extraña, más que las anteriores, y decide llamar a la policía. 45 minutos después, llegan dos patrullas con 6 oficiales. El velador les cuenta sobre los ruidos, pero no logran mirar a nadie. Ellos suponen que son vagos tratando de robar cosas, así que se deciden dispersarse en grupos de 2. Media hora después, regresa la hija de la señora junto con su compañero. Ahí, junto con el velador, se quedaron esperando los otros 4 policías. La patrulla estaba a vueltas de una esquina, y ella decide ir a tomar un poco de refresco, cuando se quedó paralizada por completo. Ella pudo observar a varios duendes brincando sobre la patrulla, la misma que ella manejaba diariamente. Unos de estos se encontraban adentro, moviendo el volante, otros más afuera, brincando sobre el cofre del vehículo. Impactada por ver a estos seres pequeños, sacó su pistola y disparó hacia el aire, con la intención de asustarlos. De esta manera reaccionaron esos duendes, pues al instante desaparecieron. Sus demás compañeros se vinieron rápidamente y le preguntaron a ella qué había pasado. Ella estaba pálida y se desvaneció, pero no se desmayó. Ella fue prudente y le dijo que miró a unos hombres corriendo y que había disparado con la intención de que se detuvieran. Debido a la impresión, esta chica se enfermó y no fue a trabajar por varios días. Su madre recordó que su hija no estaba bautizada y que ya habían dejado pasar bastante tiempo, por lo que decidieron bautizarla. Ella tuvo que ocultar lo que había mirado, pues no le iban a creer, y obviamente le iban a hacer burla. Parece ser que hasta el momento, ella no ha vuelto a mirar a esos seres, y afortunadamente, solo fue aquella noche, una que nunca olvidará.
Morboso. Relato anónimo basado en dichos populares. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Esta historia nos la cuenta una persona que pidió que el relato fuera anónimo. Él ha sido mesero durante mucho tiempo y en sus andares trabajó en los bares del centro y en la zona de los mercados de Tampico, que le sucedieron a un cliente frecuente de uno de los bares. Y tras unas copas, le contó con lujo de detalles lo que le había sucedido una noche. Y estos sucesos, por supuesto, rondan en lo paranormal. Esta persona, a la que llamaré Eutiquio, era empleado de una tienda departamental en el centro de Tampico. Era un tipo bastante pervertido, que se deleitaba viéndole las nalgas a las mujeres y tomarles fotos sin que ellas se dieran cuenta. Su aspecto era bastante desagradable, siempre desaliñado, de baja estatura, moreno, con dientes manchados por el tabaco y apestosa humedad y semen. Continuamente acosaba a las mujeres y cajeras de su trabajo, y a raíz de eso, la gente huía de él, sobre todo las mujeres. Como cada fin de semana, se perdía en los bares que rodeaban a la zona del Triángulo. Era muy conocido porque bebía demasiado, y aunque tenía dinero para pagar la compañía de una mujer, estas nunca le hacían caso, por feo y por carente de modos. Esto último le ocasionaba una frustración sexual tan tremenda, que una noche, influenciado por el alcohol y las drogas, abusó de una señora indígena que vendía sus productos del campo en el mercado. De algún modo la llevó a un hotelucho e intentó tener relaciones con ella, pero con tan mala suerte que no logró tener una erección. El acompañante se burló de él. En un arranque de coraje, la comenzó a golpear, al mismo tiempo que la violaba, y esto le produjo una firme erección. En el calor del momento, y después de saciar sus instintos, salió huyendo del lugar y dejó abandonada a aquella infortunada mujer en ese hediondo cuarto. Me dice que cuando huía, esta mujer juró vengarse, y ciertamente cumplió de algún modo su promesa. Eutiquio, sin preocuparse, siguió en su rutina de parrandas y excesos. Siendo de madrugada, estaba tomando alcohol como siempre, en un bar llamado El Corsario, y de pronto sintió un malestar. Salió a la calle y vomitó durante un buen rato por la mezcla de licores que había ingerido. Cuando por fin pudo incorporarse, vio a su alrededor y notó que la calle estaba completamente sola. Hacía calor y solo se escuchaba el ruido de los climas de los bares y el sonido sordo de la música de conjunto que sonaba en el interior. De pronto, escuchó un ruido peculiar, el cual venía de la calle aledaña. Eran pisadas de tacones, que se acercaban cada vez más. Sin darle importancia, encendió un cigarro antes de entrar, y vio en la esquina a una mujer de una belleza bastante peculiar. La visión exuberante de la meretriz le produjo una pequeña erección al verla. Era una mujer morena, de abundante cabellera negra, con un vestido ceñido, un cuerpo que dejaba ver sus formidables curvas y sus bien contorneadas piernas, de un busto prominente y un rostro casi perfecto. La mujer lo vio, le sonrió y con la misma se dio una media vuelta, para irse caminando sola entre las oscuras calles, dirigiéndose al callejón Reforma. Eutiquio, sin dudarlo, comenzó a seguir a aquella hermosa mujer. Sabía que era una prostituta, y en su mente torcida, pensaba que le había hecho señas para invitarlo a contratar sus servicios. Estaba dispuesto a disfrutar de aquellas mieles, no importaba el precio. Este hombre la siguió por varias cuadras en aquel oscuro callejón, hipnotizado por el vaivén de sus caderas y el perfume sutil que iba dejando mientras caminaba. Eutiquio jadeaba, imaginándose el festín que se llevaría al alcanzar a esa mujer y deleitarse con su escultural cuerpo. Al llegar a la calle Alarcón, la mujer apresuró el paso y caminó hasta llegar a unas viejas escaleras que comunicaban con la calle Altamira, atrás del viejo hospital civil.
Eutiquio, cansado y dispuesto a abordar a la mujer, corrió para darle alcance en las escaleras. Su sorpresa fue mayúscula cuando la vio parada en medio, con su vestido subido y mostrando sutilmente parte de la ropa interior que llevaba puesta. La lujuria no se hizo esperar. Se abalanzó violentamente sobre la mujer, mordisqueándole el cuello y cubriéndola de baba. Comenzó a manosearla sin que ésta pusiera ninguna resistencia. Mientras metía su cabeza entre su busto, sus manos desesperadamente apretaban el resto del cuerpo de la mujer con mucho morbo. Eutiquio estaba completamente extasiado, y sin darse cuenta, la mujer lo arrinconó en aquella escalera. Comenzó a bajarle el pantalón. La oscuridad los envolvió y de pronto la mujer comenzó a besarlo. Sin embargo, algo muy raro pasó. El hombre notó que el perfume de la mujer convertía en una sucia pestilencia, y aquella piel tersa que tocaba, de pronto parecía áspera y cubierta de pelos duros. La lengua de la mujer lamía el cuello de Eutiquio mientras lo tocaba, pero sintió unas manos callosas en su miembro y comenzó a dolerle el sutil masaje. Por instinto apartó a la dama e intentó verla a la cara. Solo veía sombras de aquella supuesta mujer. Sin pensarlo, sacó su encendedor para alumbrarse, y al prenderlo, el horror se dibujó en su rostro. Frente a él ya no estaba la sensual mujer. En cambio, había una cosa horrible, con un rostro negro y aceitoso, cubierto de un pelambre apestoso, con ojos saltones desprovisto de párpados, y una boca llena de dientes afilados que contrastaban con la gran lengua cubierta de flemas que ondeaba de un lado a otro, y un gran par de cuernos, los cuales salían de su cabeza. La piel negra y agrietada cubierta de pelambre le daba un aspecto todavía más siniestro. Al ver aquella horripilante criatura, ésta se agarra a su prominente miembro, el cual le colgaba entre las piernas. Eutiquio intentó correr, pero como tenía los pantalones abajo, cayó y rodó por las escaleras, golpeándose en la cabeza y perdió el conocimiento. La historia que cuenta Eutiquio es que despertó en una cama de la Cruz Roja, y el dolor lo invadió al intentar incorporarse. Tenía el cuerpo y el rostro lesionado, con aruños muy profundos. Incluso algunos tuvieron que ser cerrados con sutura. Al recordar los eventos de la noche anterior, sintió pánico, y comenzó a gritar aterrado que el diablo lo había atacado. Eso causó la extrañeza de las enfermeras y doctores de turno que estaban ahí. Se dice que el hombre nunca se recuperó mentalmente, y jamás regresó al trabajo. Se le veía deambular por la zona de los mercados, y a veces mendigaba copas o cigarros en los bares. Después, nunca lo volvieron a ver en las calles del Triángulo, y algunas personas decían que se había suicidado. La verdad de su destino nadie lo supo con claridad, pero quedó esa extraña historia, donde la presencia de algo maligno cobró las malas acciones de aquel hombre.